del diario Clarín. Bueno, y te decíamos, no era muy alentador el parte médico que brindaban en el día de ayer, por eso decidimos consultar a un especialista, es el doctor Alejandro Anderson, es neurólogo. Doctor, ¿cómo le va? Alejandro Ría lo saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Alejandro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, un poco preocupado por el estado de salud de Gustavo Cerati, ¿no? Ahora parece que todo esto se fue complicando un poco más porque encima tiene una infección respiratoria. Bueno, quizás la infección respiratoria, y más en un paciente joven, sea algo manejable. Seguramente lo más serio es la parte neurológica, que, bueno, sabrán los colegas que lo están atendiendo, pero siempre uno tiene la idea de que quizás sea una lesión severa, ya que en su momento fue un infarto con un edema tan importante que requirió una descompresión, y entonces es probable que haya existido daño en las estructuras sanas que rodeaban la lesión por compresión o por desplazamiento. Y ahí también juega el tronco cerebral, que está debajo de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Tal cual. Tiene un daño también en el tronco, ¿no? Y esto ya es una... Y el tronco cerebral es una estructura que, como si fuera el dedo pulgar, que está por debajo de los hemisferios cerebrales, que son como dos medias esferas, ¿no? El tronco cerebral tiene el manejo, los circuitos que regulan las estructuras vitales, presión, temperatura, y sobre todo los circuitos que hacen que nos despertemos y nos conectemos. O sea, pone en ejecución el contenido de los hemisferios cerebrales. Y si no hay quien ponga en ejecución ese contenido, uno no se despierta y, bueno, obviamente puede estar en un cuadro de coma. Sí. ¿Y esto se restablece solo o se puede hacer algún tipo de operación o algún tipo de...? En general hay que compensar el organismo. Si no hay un problema quirúrgico, todo es de tratamiento médico. Y seguramente esto depende de lo que haya ocurrido antes. Por supuesto que si fuera algo reversible como es el edema o algún problema metabólico de manejo de sodio, potasio, etcétera, de medio interno, bueno, eso puede mejorar. Pero también depende de que algunos circuitos tomen el comando de los circuitos que se dañaron. Sí. Ahora, doctor, cuando plantean que la lesión, como la parte más grande de la lesión, es en el hemisferio izquierdo, a veces los médicos prefieren que el daño sea en un hemisferio que en el otro, porque como que uno comanda los órganos vitales. Claro, el hemisferio cerebral izquierdo, en general, en la mayor parte de la población, es el que se encarga del lenguaje. Sí. Y seguramente tiene la parte más consciente de la persona, porque el lenguaje no solamente es el lenguaje externo, el que uno ve o escucha, sí. Es el interno, es el que uno usa para pensar, porque uno piensa con las palabras. Así que el lenguaje interno es sumamente valioso. Y sin ese lenguaje se hace muy difícil orientarse y conectarse con el medio. Además, el hemisferio izquierdo también maneja el cálculo, maneja todo lo que tiene que ver con la movilidad del hemicuerpo derecho, la sensibilidad del hemicuerpo derecho, y además la capacidad de ver para la derecha. Las dos mitades de las retinas que miran para la derecha dependen también de la parte posterior del hemisferio cerebral izquierdo. Y todo eso dependía de la arteria carótida izquierda, que es la que se ocluyó, que lleva 400 mililitros por minuto. Claro. Y cuando uno ve este cuadro, ¿es un cuadro reversible, doctor, finalmente, o es irreversible ya? Y el tema es reversible en cuanto da la impresión de ser un cuadro neurológico muy serio, que si es reversible, lo más probable es que deje una secuela. Y el tema es que quizás sea una secuela importante, porque recuperar la funcionalidad de la persona después de un accidente cerebrovascular depende del tamaño de la lesión y también de la ubicación, porque a veces hay lesiones que no son tan grandes, tan importantes en volumen, pero están estratégicamente tan ubicadas que comprometen circuitos vitales para la funcionalidad y se notan mucho. Claro. Cosas a favor puede ser el hecho de tratarse de un paciente joven que sí tiene más posibilidades, tanto en su cuerpo para superar una infección, como en su sistema nervioso, que tiene más circuitos alternativos o más plasticidad cerebral.
Pero bueno, hay cosas que juegan a favor y cosas que juegan en contra, ¿verdad? Sí, el tema entonces aquí es no si cómo va a terminar este cuadro, sino qué posibilidades de revertirse tiene, es decir, qué posibilidades de rehabilitación podrá tener. Y hay que conocer realmente más a fondo cómo está el paciente, y eso, bueno, por supuesto que son los colegas que lo atienden. Hay técnicas para poder evaluar la funcionalidad del tronco cerebral, estudios de potenciales evocados, uno puede examinar al paciente. Y todo esto aunque él esté inconsciente, porque está en un estado de inconsciencia. Cuando el paciente, habría que ver qué grado puede ser que esté inconsciente, pero que tenga respuestas motoras que se pueden evaluar, y un potencial evocado de tronco cerebral se puede hacer por más que el paciente esté absolutamente inconsciente, incluso por más que esté sedado con medicación, que creo que este no es el caso. Sí. Hay algunos estudios por imágenes que se pueden hacer, y bueno, todas esas herramientas seguro que están disponibles en Argentina, en los buenos centros. No, sí, en ese sentido no hay problema. Sí, sobre todo en FLENI, que es el lugar como de excelencia para este tema de tratamiento, ¿no? Sí, absolutamente. Bueno, doctor, le mando un abrazo, le agradezco muchísimo todas estas aclaraciones que nos hizo, ¿eh? No, por favor, que tengan un muy buen día y saludos a todos los oyentes. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba el doctor Alejandro Anderson, uno de los neurólogos más reconocidos de la Argentina, y este tema, ¿no? La salud de Gustavo Cerati, que se complicó, por lo menos ahora, en el parte médico que recibimos aquí en la Argentina, lo muestra mucho más complicado que como se lo mostraba en Venezuela. Pero dicen que no tuvo nada que ver con el traslado ni con el viaje. 8 de la mañana en punto, la temperatura.